Amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves, a su espacio Sin Fronteras, pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general del emisor está la doctora Ana Mireya Obregón, Totti López Pocaterra, en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de acompañarlos en su vuelta al mundo semanal, la vuelta al mundo de todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, vamos a iniciar. Aquí nos dice la señora Yolanda en la mensajería: buen día, ya pendiente de nuestra vuelta semanal por las noticias más destacadas del mundo y sus análisis. Un abrazo a la señora Yolanda. Bueno, Chepina había saludado por aquí. Buenos días, ¿cómo se preparan para el carnaval? Bueno, por ahí diría Celia Cruz, Chepina, que la vida es un carnaval. Bueno, vamos a ver. Yanila Ibe nos dice: buenos días, saludos, feliz Día de la Juventud. Efectivamente, hoy es Día de la Juventud. Venezuela, un gran abrazo, un recuerdo. Además a las gestas de la juventud que con irreverencia, pero con responsabilidad, debe también incidir en todos los destinos y en todas las realidades que afronta la patria. Entonces nos dice Yanila Ibe: buenos días, saludos, feliz Día de la Juventud. Hoy desde San Bernardino, Caracas, una mañana soleada, señor, el sol por el Día de la Juventud. Así que un gran abrazo. Bueno, vamos a iniciar, hacemos publicidad. Recordamos que Sin Fronteras, pero con Límites, llega a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores es ese entramado que los guía, los acompaña, los asesora y los ayuda a hacer que su idea, su propuesta, su planteamiento descubran cuál es ese y desarrolle ese aspecto diferenciador, esa característica que lo hace único, que lo hace preciso para que usted pueda entonces triunfar. Está Policreativa Consultores con su estructura para asesorar, acompañarlos, guiarlos, y también la formación como un recurso fundamental. Así que bueno, más información a través de nuestra página web www.policreativaconsultores.com o síganos a través de las redes sociales @policreativa_consultores. Policreativa Consultores los guía, los forma, los acompaña y los ayuda a encontrar ese elemento diferenciador que hará la diferencia entre una idea y una posibilidad concreta de incidencia y de triunfo. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. A continuantes, algunos mensajes que queremos dar. Feliz cumpleaños a los señores Edgar y a la señora Lourdes. El señor Edgar está en Cali, la señora Lourdes está en Panamá, oyentes de nuestro programa. Para ellos, un gran abrazo, cumpleañeros de esta semana, oyentes de Sin Fronteras pero con Límites. Así que desde la producción y desde los micrófonos de nuestro programa, un gran abrazo para ellos, al señor Edgar, a la señora Lourdes, muchas cosas buenas, muchas alegrías, mucha esperanza y muchas ganas de salir adelante. Así que para ellos, un gran abrazo. Bueno, vamos a aprovechar también de saludar por el cumpleaños mañana la señora Cecilia, que siempre nos escucha. También tiene la costumbre la señora Cecilia de colocar banderitas y denunciar desde donde nos oye. Nos ha escuchado en Cagua, en Bogotá, en Parque Caiza, en Caracas. Así que bueno, mañana cumpleaños la señora Cecilia. Nosotros felicitamos por adelantado. Un gran abrazo a la señora Cecilia. Mañana estará de cumpleaños, así que bueno, también así que celebra fuerte porque cumpleaños el viernes, víspera de carnaval. Recordemos que el lunes y martes en Venezuela son festivos, así que tiene bastantes días la señora Cecilia para celebrar su cumpleaños. Así que un gran abrazo para ella de parte aquí de Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, y seguimos también con los mensajes. Quiero agradecer a Angélica Mariana Meléndez Cañas, además una internacionalista de las nuevas generaciones, una joven además con una visión muy clara del mercadeo, de la política, de la imagen, de la idea de transmitir mensajes concretos, de asesorías. Bueno, estuve con ella y es un hermoso obsequio, un obsequio de Navidad que está pendiente. Así que bueno, un gran abrazo también desde el programa a Angélica Mariana por todo su afecto y su cariño. Bueno, la tendremos pronto en el programa porque estamos buscando un tema para que nos acompañe a analizar aquí en los micrófonos de Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Así que bastantes mensajes para iniciar el programa de hoy. Pero bueno, entremos en materia. Vamos a empezar con polémica. ¿Por qué? Con turbulencia nuestra vuelta al mundo semanal. ¿En qué sentido? En que hay que hablar de lo que viene siendo una noticia. Ya hay quienes dicen, bueno, esa noticia silenció otras, están ocurriendo algunas cosas, eso está hecho para que no ocurra y para que no se vean algunas otras informaciones. Sin embargo, es un elemento que tenemos que analizar, es un aspecto que debemos ver. Bueno, antes saludar también a la señora Liliana, a la señora Alicia, a la señora Patricia, que están también en sintonía de nuestro programa. Bueno, para ellas un abrazo, están desde tempranito en nuestra vuelta al mundo semanal. Así que a las señoras Alicia, Patricia y Liliana, nuestro abrazo también. Entonces, bueno,
¿Cuál es la noticia polémica que hay? La participación de Bad Bunny en el Supertazón. Dirán, ¿cómo en el Supertazón? Sí, el Super Bowl. Pero así lo dijo el intérprete puertorriqueño. Y sobre él se tejió una serie o una campaña que creo que posicionó a Bad Bunny como una figura importante dentro del espectáculo. El que no conocía a Bad Bunny empezó a conocerlo y lo convirtió, lo llevó a ser una voz contestataria dentro de todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. El primer gran jefe de campaña que debería Bad Bunny contratarlo, a lo mejor de productor, es el presidente Donald Trump, porque hizo Donald Trump que la gente que no tiene la más remota idea del fútbol americano, el fútbol americano es el deporte más visto en los Estados Unidos, además un espectáculo que mueve mucho, y el Super Bowl, el Supertazón, es un acto, es un evento que mueve pasiones, que genera además millones de dólares. Bueno, fuera de los Estados Unidos a lo mejor no tiene la relevancia hasta este momento que se creó ese morbo donde la gente dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque incluso el presidente Trump buscó paralelamente hacer un acto también del medio tiempo y llamó a boicotear, que no podía hacerse un espectáculo con una persona que no representaba la idiosincrasia estadounidense. Primer error del presidente de los Estados Unidos. Bad Bunny es puertorriqueño, los puertorriqueños tienen un estatus especial en los Estados Unidos, e incluso, aunque no votan para presidente, si no están en territorio estadounidense, estando dentro sí participan y tienen capacidad de incidir. Por eso, centros electorales relevantes, el tema de Nueva York, y figuras que vienen de la cultura puertorriqueña que participan allí. De hecho, en la campaña donde Donald Trump logró su segunda presidencia, hubo una gran polémica porque en el Madison Square Garden un humorista empezó a hablar de que en un acto de la campaña de Trump, que Puerto Rico no era más que una isla de basura en el medio de la nada. Y decir eso ya es vergonzoso y es ofensivo. Pero hacerlo en un lugar donde la colonia puertorriqueña es bastante marcada, donde los puertorriqueños tienen representantes, o la gente de origen puertorriqueño tiene representantes al Congreso de los Estados Unidos por ese estado, era polémico. Y algunos dicen, bueno, ¿tendrá incidencia? Ahí no debía tenerla, porque normalmente la ciudad de Nueva York vota al Partido Demócrata, y no importa la diferencia de votos, el que gane se lo lleva todo, se lleva todos los delegados al colegio. La incidencia podía estar en otro estado, y era donde quería ver qué ocurría. Entonces, esa imagen de que él no representa, es que él es estadounidense y tiene derecho a estar allí, y tiene derecho a estar, y Estados Unidos es ese del melting pot, el potaje que ha formado la esencia y la idiosincrasia nacional. Estados Unidos sin sus migrantes no es lo que sería o lo que es en este momento. Es un país donde están todos, y por eso el espectáculo lo enfocó de esta manera. Aquí no implica si nos gusta o nos disgusta la música. Yo tengo que confesarles, a mí las primeras canciones de él no me gustan. Incluso alguno dirá, bueno, y las entiendes, porque hay un tema allí también de dicción. Pero el último álbum a mí sí me genera gusto, porque es una producción que habla de la idiosincrasia puertorriqueña. Y a uno, por supuesto, con las diferencias de estilo, de enfoque, lo llevan a recordar al inquieto Anacobero, al gran Daniel Santos. ¿Por qué? Porque le canta al Puerto Rico libre, le canta al Puerto Rico que quiere tener su cultura, al Puerto Rico que tiene su bandera, al Puerto Rico independiente. No, ese ya sería otro debate, y es una discusión que tienen que resolver los puertorriqueños. Pero le cantan a un Puerto Rico que no puede perder su esencia y que no puede perder su tradición. Y eso hizo Bad Bunny en su espectáculo. Además, una actividad muy bien montada, con una casita, hablando del Supertazón, no del Super Bowl. Entonces, claro, está mostrando las imágenes, la gente que no bailaba en las gradas, pero probablemente es que es un choque bastante fuerte, es impactante, porque no es la actividad natural. Pero que haya participado Ricky Martin, que haya participado Lady Gaga, que no es propiamente del mismo estilo musical, creo que dice bastante, y yo me quedo con el mensaje, más allá de las canciones, de la logística, de la simbología, el niño que se duerme entre las sillas, muy propio de la tradición latinoamericana, que hay que en los restaurantes hay que pegar unas sillas para que el niño duerma, o en las bodas hacen lo mismo, o la persona que vende los raspados, los helados que se hacen rayando el hielo y les colocan sirope, les colocan algún líquido, es propio también de la cultura latinoamericana, el coco frío que usted se puede tomar, él coloca también allí los tacos, usted podrá cambiarlos por unas empanadas. Entonces todo eso que uno empieza a ver, esa tradición es la que se está dando, que también es la tradición estadounidense, porque ahí hay un mensaje muy claro: América
América no es Estados Unidos forma parte de América y por eso él da la lista, incluso algunos se han puesto a detallar, nombró a todos los países, fue muy hábil, habló de las Antillas, serán las Antillas menores, ahí faltó mejor mencionar a Surinam, faltó nombrar a Bahamas, faltó nombrar a Belice, pero en todo caso es una reivindicación de un continente que es ese continente al que se le cantaban todos los 14 de abril, que es el continente del panamericanismo, cuando uno repetía en el colegio, le mandaban a hacer banderitas de países y cantaba, son hermanos soberanos de la libertad, y narraba, recitaba todos los países de la región. Entonces allí es donde uno empieza a ver y empieza a notar que hay un guiño a ese Estados Unidos plural que no es el que se ve. Y mientras nos pasan las imágenes de Lice tratando de entrar al consulado ecuatoriano a la fuerza, cuando nos pasan imágenes de Lice llevándose preso un niño, que por cierto no es el mismo niño que salió, algunos dijeron, es el niño que se llevaron detenido porque un niño de 5 años representaba un gran peligro. Me acuerdo una vez que hubo una situación entre Colombia y Venezuela y salía un niño llevándose un juguete, una imagen desoladora y dura, porque los niños terminan pagando. Es esa idea de Andrés Eloy Blanco en su discurso ante las Naciones Unidas en el año 48 cuando dijo, ante el peligro de una tercera guerra mundial, que había muchos niños que tenían cara de viejos. Porque el tema final es que hay un desgaste y pagan los que no deben pagar. Y son los niños los que sufren. Entonces ese niño que fue detenido por el ICE porque está en un estatus no de irregularidad, que podría en todo caso ser lo que se discuta, sino que el gobierno estadounidense asume que son ilegales, y la persona no es ilegal. No termina de entender eso la administración de Trump y el equipo que lo rodea, que uno no sabe a qué terminan de responder, si es que responden a algo, qué terminan de pensar, va a sonar duro el comentario, si es que piensan algo. Pero en todo caso, más allá de lo que Trump, como director de esa orquesta, trata de llevar adelante. Es que es un comentario bastante fuerte, pero bueno, estamos en confianza y uno lo hace de esa manera. En todo caso, el espectáculo de medio tiempo marcó pauta porque habló de esa pluralidad y creo que vale la pena. Finalmente Trump comete otro error, siendo un hombre hábil, porque podrá a uno no gustarle el estilo del presidente Trump, pero es una persona que sabe hacer política y que maneja hábilmente la comunicación y creo que comete un grave error al contestar, al decir, ese señor no se le entiende lo que canta, él no representa, pobre espectáculo, decadente el fútbol americano, porque vuelve a poner al cantante, a Bad Bunny, a Benito, lo vuelve a poner en la palestra, como ocurrió con el alcalde de Nueva York. El alcalde de Nueva York no puede ser presidente de los Estados Unidos porque no nació en territorio estadounidense. Es un migrante de ese sueño americano que llegó allí con su familia. Entonces Trump lo trata de posicionar y va contra él. Entonces busca convertir adversarios, busca crear figuras para contrarrestar o para discutir. En este caso está poniendo en la palestra a Bad Bunny. Mucha gente está saliendo a buscar quién es este cantante puertorriqueño que ha cambiado de estilo y que ha implicado un grito, un llamado. Un hombre incluso que no ha hecho conciertos en territorio estadounidense porque no quiere que sirvan las jornadas, sirvan los espectáculos para que se congreguen personas que estén en situación irregular y llegue la policía y se lo lleve. Entonces está decidido a no hacerlo y pensó en aceptar o no esta participación en el espectáculo de medio tiempo. Así que todo esto termina también entrando en la discusión y nos lleva a vislumbrar qué es lo que está ocurriendo. Nos dice Yanni Leiber por acá, sin duda Benito ha mejorado. Aún así, no es de mi gusto, pero rescato de esa presentación la aclaratoria sobre América. De resto, no siento que él sea una buena representación de los latinos. Bueno, un tema de gustos en ese caso, yo pienso que lo más que uno puede reivindicar es el derecho que tiene la gente a escoger si gusta o no gusta una determinada figura, porque esa es la libertad y esa es la expresión que uno tiene que buscar. Entonces, en ese caso creo que la participación de Bad Bunny va en ese sentido, reivindicar el carácter plural de los Estados Unidos. Y atención, aunque no le guste al presidente Trump y a quienes lo rodean, es estadounidense, está allí porque Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Así que ahí va a entrar esa discusión y creo que va a dar de qué hablar. Y Trump lo ha puesto en la palestra y nos pone a conversar sobre ese tema. Así que bueno, creo que empezar con ese comentario vale la pena, más allá del montaje. Me pareció un buen montaje, un espectáculo que implicó una gran preparación. Ahí había curiosidades, por ejemplo, se recrea un matrimonio. El que no lo haya visto puede buscarlo, es un video que dura entre unos 13 y 15 minutos. Recrearon un matrimonio, pero ese matrimonio dicen que es cierto. Una pareja le envió una comunicación a Bad Bunny invitándolo a la boda y Bad Bunny respondió, dijo, no, yo no los invito a la boda, no acepto la invitación a la boda, los invito a ustedes al espectáculo de medio tiempo. Y terminaron entonces casándose allí, ya se habían casado horas antes, pero ahí hicieron la idea
del matrimonio. Imagínense, un matrimonio con pocos invitados y lo vieron millones de personas en el Super Bowl, en todo el mundo, porque el espectáculo sí terminó observándose. Bueno, un gran abrazo a Heidi Vianeda Llana, que nos está escuchando desde Bogotá, una ciudad, como decimos siempre, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Un abrazo también al señor Eduardo y a la señora Clara, también en esa ciudad virreinal, en esa Bogotá fantástica y mágica. Así que bueno, vamos entonces a continuar. Pero podemos hacer algo, ya que hablábamos de Bad Bunny. Podemos escuchar una canción que es emblemática de una de sus últimas producciones, que la cantó en parte Ricky Martin en ese espectáculo. Es una canción a mí me gusta mucho, que dice lo que le pasó a Hawái, porque es un llamado de alerta, es un llamado de atención, que cuidado con borrar las tradiciones. Entonces prestenle atención a la letra, escuchamos a Bad Bunny con lo que le pasó a Hawái y regresamos para hablar de los temas pendientes. Ustedes pidieron en la agenda de hoy resultados electorales y vamos a hablar de Japón, de Portugal, de Aragón y de Tailandia. Ya regresamos aquí, a Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Bad Bunny, sí, una canción interesante porque es esa de la idiosincrasia y de la cultura de Puerto Rico. Fíjense, aquí llega el mensaje. Raquel nos dice: primera vez que me entiendo la letra de un tema de Bad Bunny. Aquí entre nos, Raquel, hay un tema ahí de dicción que es complejo, totalmente de acuerdo, a ese no se le entiende lo que quiere decir. Pero entonces dice aquí Raquel: primera vez que me entiendo la letra de un tema de Bad Bunny, no me gusta, pero hay que reconocerle el amor por Puerto Rico y cómo ha trabajado para atraer turismo e interés por su país. Bueno, al comentario de Raquel, agregarle que incluso algunos mencionan que en la votación de Juan Dalmau fue candidato del Partido Independentista Puertorriqueño a la gobernación de Puerto Rico. Y es un hombre distinto a lo que representó en su momento Rubén Berríos, el gran hombre de la lucha independentista en Puerto Rico, que era una figura más bien vista como muy radical. Dalmau es una nueva generación y no busca a lo mejor una independencia absoluta, sino ciertas condiciones favorables a una autonomía. Bueno, Dalmau fue la gran sorpresa electoral, quedó en el segundo puesto y superó el Partido Independentista Puertorriqueño a la votación del candidato del modelo actual, del modelo de Luis Muñoz Marín, que es la del Estado Libre Asociado. Acuérdense que cada una por supuesto tiene matices, pero hay tres grandes posturas sobre el tema puertorriqueño. Uno, los que quieren convertir a Puerto Rico en un estado más de la Unión, en una estrella más de la bandera estadounidense. Tema, por cierto, que no importa únicamente la opinión de los puertorriqueños, tiene que pasar a instancias estadounidenses y es muy difícil que eso lo aprueben considerando la compleja realidad puertorriqueña. Entonces eso por un lado. El otro sector es el modelo actual del Estado Libre Asociado, atribuciones federales pero autonomía en cierto plano. Y la otra es la independentista. Hay un sector independentista muy radical, hay otro mucho más moderado. La gente votó por Juan Dalmau no por la independencia, sino porque era algo distinto. Y dicen que detrás de la campaña de Dalmau estaban personas como Bad Bunny que ayudaron a financiar por esa idea de cambio, no de ruptura, de cambio y de transformación. Bueno, no le alcanzó a Juan Dalmau, no logró llegar a la gobernación, pero creo que el abogado hace un trabajo importante y puede posicionarse. Eso con relación a lo que plantea Raquel, de que estas canciones de esta última producción tienen ese amor por Puerto Rico y buscan poner a Puerto Rico en la mira favorable. Raymond nos dice: bueno, profe, es que esta vez la música latina ocupó el centro del escenario más visto de la televisión estadounidense, pero esta vez el debate no fue artístico, sino político. Totalmente, Raymond. Por eso creo que hay mal asesorado el presidente Trump, o no quiso escuchar a sus asesores, ahí le falló el instinto, porque ha debido dejarlo así. Ya no sería noticia Bad Bunny, sino entre los que les gusta la música que él tiene, que él interpreta. Pero ya nadie estaría hablando de eso. Le estamos dedicando minutos en los programas. ¿Por qué? Porque lo convirtieron en eso, no solo en una interpretación artística, sino en una simbología bastante fuerte. Pepe nos dice: wow, cuántos cambios artísticos, cuántos cambios en gustos, aunque en letras, algunas letras dicen, sí, tienen un significado y sí, ha cambiado. Hay los que lo siguen, de hecho se lo preguntamos a alguno de los seguidores de él, dice que sí, que hay un viraje sustancial, entre otras cosas. Eso sí puede percatarse uno, porque en esta canción, por ejemplo, que escuchamos, no hay expresiones altisonantes ni hay palabras subidas de tono, que en otras producciones habría que empezar a correr a Carlos en los controles, a bajarle el volumen a la música, porque quién sabe con qué flor saldría, con qué flor espinosa saldría Bad Bunny. Pero en este caso no, fíjense que hasta el estilo cambia porque el mensaje es otro, la idea es otra. Dice Gustavo: por acá desde Florida les comento que tras el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 60, un congresista republicano de Florida exigió sanciones federales por lo que calificó como una violación de las normas de transmisión en vivo. El reclamo lo hizo Randy Fine, así se llama el congresista.
Para otros fue una celebración de Puerto Rico y de la cultura latina, íntegramente en español. Es más, así lo publicó USA Today. Bueno, muchas gracias a Gustavo por nombrarlo corresponsal en Florida, porque ahí está la visión, cómo lo convierte. Entonces, ¿cuál es la violación a la transmisión? Eso habría que preguntarle a ese parlamentario. Pero tratan además este parlamentario de volver, fíjense, un congresista republicano. ¿Por qué? Porque a los republicanos no les está yendo bien en Florida, perdieron la ciudad de Miami o Miami. Entonces tratan de alguna forma de volver a convertir todo esto en un elemento. Algunos dicen, bueno, ¿y Bad Bunny irá a dar el paso político? ¿Será que quiere ser gobernador de Puerto Rico? Bueno, cualquier cosa es posible en este mundo posmoderno, pero por lo menos está fijando la agenda y al menos estos congresistas están hablando de él. Yo no sé si a los electores del señor congresista de Florida, el señor Randy Fine, les guste que él dedique el tiempo a pedir sanciones por una interpretación de un músico, o si prefieren más bien que hable del tema de los impuestos en Florida, de la migración, entre otras cosas. Así que, bueno, hasta eso entra. Dice Yanila Ibe, Benito tiene entre sus productores a historiadores, efectivamente, tiene una asesoría de un equipo de académicos que lo acompaña en esa tradición de rescatar los valores, el de la ranita coquí, el de todos esos símbolos que tienen en Puerto Rico, un ave que ellos tienen, un loro que tienen, todos esos símbolos que vimos incluso en la presentación, parten de una asesoría muy bien pensada. Calixto dice, saludos al equipo de Sin Fronteras. Si el tema puede entenderlo, ¿por qué otros temas nada? Sí, a veces cuesta Calixto entender lo que él quiere decir, pero aquí se esmeró en que se le entendiera. Dice el señor Antonio Domínguez, acompañar el comentario, una canción de él, es oportuno y ejemplarizante. Sí, yo pienso lo mismo, que esa es una canción emblemática que nos pone a reflexionar y que habla, como dice el señor Antonio Domínguez, de un ejemplo, es una oportunidad. Cuidado con que la cultura se ahogue y se termine dejando de lado, como le pasó a Hawái, que nadie ve cuál era la tradición. Camel dice, cada quien defiende su país, sí, pero es que estos son ciudadanos también, Camel, de su país. O sea, si lo vemos desde la perspectiva estadounidense, se equivocan allí porque ellos son también estadounidenses, tienen derecho. Y si lo vemos desde el ámbito puertorriqueño, también quiere él defender su cultura. Es más, cuando él nombra a todos los países de América, dice Dios bendiga América, y lanza el balón y nombra a los países, le da un exhorto a Puerto Rico, que no es país, pero para muchos debería ser. El tema de la soberanía que habla Camel. Milagros dice, bueno, de que llamó la atención, la llamó. Su actuación evidenció que su música excede el perreo y aborda también las dificultades que enfrenta Puerto Rico. Desde mi punto de vista, bien. Ama su nación y su rol a través de la historia hasta hoy. Sí, yo creo que dio ese paso, Milagros, lo cual es favorable para los que les gusta la música delicada. ¿Por qué? Porque ya no debería volver a esas canciones anteriores, porque ahora es un hombre que está llamando a la reflexión. Así dice Camel, pero Puerto Rico ha querido independizarse. Sí, Camel, hay un movimiento fuerte, pero no lo ha conseguido. No ha podido, las distintas consultas que se han hecho no han sido favorables, e incluso han dejado más bien en los últimos procesos la idea de insertarse a los Estados Unidos. A mí particularmente eso me parece un atraso y un retroceso. Sin embargo, es un tema que depende de los puertorriqueños. Aquí en Confianza, yo en su momento aupé la independencia de Puerto Rico, aquí entre nosotros. Sin embargo, me di cuenta que las peticiones del movimiento independentista es prácticamente dejar el estatus actual. Entonces, bueno, creo que la mejor opción es un Estado libre asociado. Vamos a ver, pero depende de ellos. Filomena dice, hola, ahora es serio. Jeje, sí, ahora es un hombre que pone a reflexionar, Filomena, lo que son las cosas. Dice, me refiero a que ahora es un hombre serio. Sí, sí, totalmente. Raiza dice, inteligente análisis, doctor. Yo pienso que converso como quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. La canción denuncia la presión que sufren los residentes de Puerto Rico por la gentrificación, además de destacar la pérdida cultural que vivió Hawái al convertirse en estado de Estados Unidos. Durante décadas en Puerto Rico se ha debatido intensamente, sí, eso es qué hacer y por qué quieren muchos ser un estado más de la Unión, porque consideran que Puerto Rico no está bien, no tiene facilidades y piensan que Estados Unidos podría salvarlo, pero no lo salvará porque ni siquiera los va a asumir como Estado. Así que bueno, se activaron ustedes, hasta Bad Bunny puso a la gente en Estados Unidos a polemizar y los puso ustedes a hablar a través del chat de Radio Sintonía 1420M. Bueno, hagamos algo, vamos a identificar la emisora y regresamos porque hay temas adicionales en agenda. Incluso venimos con un tubazo por allá argentino, ya venimos. Bueno, regresamos, este programa ha estado movido hoy hablando de cultura, de música, de tradiciones. Y bueno, seguimos y hacemos publicidad, hablamos de Policreativa Consultores que tiene ese entramado, ese acompañamiento profesional que ustedes requieren para convertir su idea, su propuesta,
su planteamiento en un elemento diferenciador que los lleve a triunfar y a incidir favorablemente en la realidad. Policreativa Consultores, formándolos, guiándolos, acompañándolos y llevándolos a concretar sus proyectos para que obtengan beneficios al respecto. Policreativa Consultores. Bueno, vamos a continuar. Queremos también en los mensajes que hemos dado agradecer a la doctora Daisy Hernández, la jefa del Departamento Político de la Universidad Metropolitana, que coordinó un foro que se dio el día de ayer muy interesante llamado Actores, Instituciones y Dinámicas de Cambio en Venezuela y la Región. Un foro en el que tuvimos el honor de participar, la oportunidad de estar también y de dirigirnos a una audiencia considerable, que estuvo tanto de manera presencial como de forma virtual, donde además participaron académicos colombianos, estuvo María José Daza Borges, Sebastián Guerra, por Venezuela estuvo también el profesor Gustavo Manso, la profesora Zoraima Tirado moderó la actividad y, como les digo, yo tuve una participación allí. Entonces, muchas gracias a la doctora Daisy Hernández por la actividad. Creo que hay que reflexionar, tenemos que hablar de todos los temas, hablar de la situación venezolana, hablar de la situación de la región, y espacios como ese, donde se reivindica la academia, se tiene el respeto a las ideas, hay que repetirlos y vale la pena además resaltarlos. Así que muchas gracias a la profesora Daisy Hernández por la invitación y por el esfuerzo y la iniciativa de haber organizado la actividad. La actividad incluso quedó grabada. Cuando tengamos el enlace y sepamos dónde lo colocan, les aviso por si quieren ver las distintas intervenciones. Bueno, vamos entonces a continuar. Ani nos dice, bueno, fue un show y realmente entre sus mensajes lo que más me gustó fue que culminó su show con un llamado al amor, proyectando en la pantalla gigante la frase, lo único más poderoso que el odio es el amor. Sí, señor. Creo que esa es otra frase fundamental y que cobra vigencia donde estemos. En cualquier parte de un mundo tan convulsionado y posmoderno como este, eso cobra enorme valor. Víctor dice, buenos días doctor, tengo 2 hijos viviendo en Japón y el partido oficialista gana las elecciones en esa nación. ¿Qué implica esa victoria en lo interno y en sus relaciones con América del Sur? Gracias. Bueno, Víctor como que leyó la agenda que tenemos aquí, porque justamente el tema con el que vamos a entrar es Japón. Elecciones en Japón, resultados. Le fue muy bien a Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa del Partido Liberal Democrático, que logra ser la primera fuerza. Ya Víctor nos adelanta allí, sus 2 hijos también se lo comentaron, gana el partido oficialista y además una victoria holgada, el mejor resultado para un partido político en una elección de la posguerra, 316 escaños de 465. Habría que sumarle a esos 316 los 36 que sacó el pequeño Partido de Innovación de Japón, partido mucho más pequeño, mucho más restringido en alcance, pero que obtuvo 36 y es el socio del Partido Liberal Democrático. Eso da 352 escaños. La Alianza Central para la Reforma, que llevaba al Partido Demócrata Constitucional y al Comeito, sacó 49 escaños, partidos relevantes venidos a menos. Entonces, ¿qué implica, como nos pide Víctor, el análisis? Esta victoria holgada del Partido Liberal Democrático en alianza con el Partido de Innovación de Japón. Varias cosas. Lo primero, un manejo para poder impulsar el proceso de transformación económica que la primera ministra ha querido. Ustedes decían, ¿por qué se convocan elecciones adelantadas en Japón? Porque la primera ministra hizo una apuesta, tengo buena popularidad, tengo un gobierno que es liberal democrático de la primera ministra Sanae Takaichi, va a controlar las comisiones, o sea que va a fijar la agenda parlamentaria. Entonces va a poder llevar adelante su propuesta. Creo que tiene que cuidarse mucho Víctor y pasajeros de nuestra vuelta al mundo semanal con la vorágine de poder que tiene, porque pueden creerse superiores y suficientes para hacer todo, y eso puede pasar factura. Dice Tulio, buenos días, y sin duda la dirigente, convertida en un fenómeno que trasciende la política, guió a su partido a una histórica mayoría. Sin duda Takaichi ganó de forma contundente las elecciones de Japón. Totalmente, además, desdibuja a los otros factores políticos que algunos ni siquiera figuran con cifras relevantes a nivel parlamentario. Así que muy bien, muy buena la jugada de Sanae Takaichi. Se convirtió en primera ministra en su momento por la renuncia del titular, le costó llegar, la idea de una mujer como jefa de gobierno no era comprada por todos los actores, y bueno, demostró ser mejor política que muchos de los que la vetaban y la ponían en duda. Se fue a unas elecciones y las ganó. Por ahí la llaman la Thatcher japonesa. Yo creo que eso de estar nombrando a la gente, comparándola con otro, no es la Thatcher japonesa, es Takaichi. Sanae Takaichi, que tiene un nombre propio, y eso es lo que hay que resaltar. Así que le fue bien la jugada a la primera ministra
de Japón. Tiene retos Japón, qué hacer con la inclusión, qué hacer con los valores económicos, cómo atender una relación turbulenta con China, sobre todo por la posición japonesa hacia Taiwán y por unos islotes que China reclama como propios, en los que Japón, islotes despoblados, en los que Japón ejerce soberanía. Bueno, eso le tocará atender, pero es una mujer dura. Yo después de examinar y ver cómo articuló todo el proceso electoral, si fuese China, la vería distinto, con mayor prudencia, con mayor cuidado. Así que bueno, primera elección que habíamos ofrecido analizar hoy, la japonesa, le va bien al partido oficialista. Bueno, de Japón podríamos quedarnos en la zona. Vamos a hablar de otra elección de la que se habló muy poco, que fue la elección de Tailandia. 53 millones de electores convocados para elegir a los 500 representantes a la Cámara Baja y además de eso, decidir si se aprobaba o no una reforma constitucional. Los resultados terminan dando, y los nombres son bastante complejos, el triunfo al partido Bhunjai Thai, se lo puedo decir más bien en español, Orgullo Tailandés, que tendría 195 escaños. El Partido del Pueblo, segunda fuerza, 114. Ya vamos a decir algo de este partido político. En tercer lugar, el populista Pheu Thai, que significa para los tailandeses, que obtendría 78, y terminan algunas otras fuerzas teniendo también algunos representantes. Varios detalles. ¿Qué ocurre acá con el Bhunjai Thai? Es el actual partido de gobierno, es un partido además pragmático y es el partido que genera cierta simpatía a las élites tailandesas en este instante. La oposición presentó una propuesta, el Partido del Pueblo, que es un hombre que incluso moderó su discurso, Ruenpan Yubutu, del Partido del Pueblo, el Partido Popular, que es un hombre que habla de más bien buscar límites a la monarquía, evitar que se castigue la crítica al reinado y además de eso hablar de una relación diferente con el tema militar. Eso no gustó, eso no le parecía conveniente, incluso él tuvo que rebajar un poco el discurso porque se fue a una idea donde este partido había ganado anteriormente y el Senado lo vetó. El Senado vetó al ganador porque no le parecían convenientes las reformas que llevaba. Entonces, aunque eso está eliminado, esa prohibición o esa limitante que coloca al Senado con capacidad de veto para la escogencia del primer ministro, en este caso se cuidó mucho el líder y, aunque barrió en la capital, le fue muy bien en la capital de Tailandia, no logró obtener la mayoría y dice, vamos a hacer una oposición fuerte a lo que está ocurriendo. Dice Tulio por acá, bueno, es que en Tailandia el Partido Conservador del primer ministro ganó las elecciones y los tailandeses apostaron por una nueva constitución. Efectivamente, Tulio, porque la otra pregunta, si querían una nueva constitución, el 60% dijo que sí, que querían una nueva constitución. Hay un detalle curioso, Tailandia desde 1932 ha tenido 20 constituciones. Esa idea que se crea una constitución para resolver los problemas. No, los problemas se resuelven respetando la constitución y cumpliéndola. Pero en todo caso ganó. Entonces ganó el actual partido, el Orgullo Tailandés, y ganó la propuesta de una nueva constitución. Dice Blanca, realmente se trató de un resultado sorprendente para un partido que en las últimas elecciones apenas logró 70 escaños. ¿No lo cree usted, doctor? Bueno, pero es que ahí se aplica en el caso de este partido Orgullo Tailandés, que era el partido que tenía la idea, tenía la propuesta, la posibilidad de convencer a las élites de que lo dejasen gobernar y pareciera que la gente vota por pragmatismo y por comodidad para evitar un desorden. Un detalle con el Pheu Thai. El Pheu Thai es el partido de la familia Shinawatra, que fue esa familia que terminó siendo apartada del poder. Familia muy influyente tailandesa, pero le fue mal acá en las elecciones. Entonces, eso también es un hecho significativo, Blanca. Y otro detalle, cuidado porque detrás de todo esto está el problema con Camboya. Y es lo que Bhunjai Thai ha llevado adelante. Una idea de presionar para que siga dándose una relación dura con Camboya. Recuerden ese escaramuza, esa guerra que Trump dice que él logró frenar entre ambos países. Que no es un conflicto nuevo, viene desde hace décadas, de hace muchísimos años, pero se ha exacerbado. Y cuando llegan estas posturas que tratan de exacerbar el nacionalismo, corre peligro la estabilidad y la democracia. Y que bueno, Japón y Tailandia. Dice Guido, buenos días, Chanvirakul era la segunda en intención de voto según las encuestas previas, no ha ganado ningunos comicios este siglo. Sin embargo, los resultados de este domingo parecen respaldar la gestión del primer ministro en los últimos meses. Sí, sobre todo por eso. A mí me generó mucho ruido la frase del primer ministro de Anutin Charnvirakul, que hablaba de eso, el nacionalismo de Bhunjai Thai. El nacionalismo es el corazón de todos. Y las propuestas nacionalistas mueven. Eso puede ciertamente provocar
participación de las personas, pero puede llevar también a firmar cheques en blanco. Así que hay que tener muchísimo cuidado y prestar atención, que no nos acordemos de Tailandia y de Camboya simplemente porque hubo unas elecciones, sino que hagamos seguimiento a lo que pueda haber allí. Bueno, como que les gusta el tema asiático, porque bastantes intervenciones al respecto. Vamos a decir la producción que metamos más tema asiático en la agenda. Bueno, hablando de elecciones, vámonos un poco más lejos, podemos irnos a Portugal. Portugal, segunda vuelta. Triunfo seguro, sí, António Seguro, el candidato del Partido Socialista, terminó ganando las elecciones a la presidencia portuguesa con el 66,8%. André Ventura de Chega, basta, el Vox portugués, si quieren una comparación con algún otro partido, el 33,10%. Dijo Ventura, no nos alcanzó, es cierto, pero deja un llamado de alerta. Ahí hay algo peculiar, algo no está haciendo bien la clase tradicional portuguesa, que lleva y obliga a la gente, o provoca en la gente este voto distinto, este voto a fuerzas diferentes. Aunque el presidente portugués no tiene un poder real de mando y es una voz de consenso, llama la atención que la gente haya buscado una opción diferente, distinta. Yo decía en la participación en el foro ayer de la Universidad Metropolitana que uno de los retos que tenemos es reivindicar la política y hacer que no veamos los extremos. Que los partidos políticos hagan las cosas bien para que la gente vaya a una idea de centro y entienda todo lo que hay que construir. Volvamos aquí, Guido nos acota algo más de Tailandia. Dice, hay que decirlo, y es que los tailandeses han votado a favor de que se redacte una nueva constitución que sustituya a la actual, promulgada en 2017 por la extinta junta militar, gobernó entre 2014 y 2019. Un 59,42% de la población se ha expresado a favor en las urnas, un 31,69% en contra y un 8,87% no tiene opinión formada al respecto. Lo que significa que se podría poner en marcha el proceso constituyente. Bueno, allá van, Guido, a eso van, y hay que ver cómo, y muy pendiente del tema Camboya. Insisto con eso, puedo pecar de fastidioso, pero eso es un polvorín. Cualquier chispa mal encaminada puede despertar otra vez la controversia de una guerra, que sigue latente, pero que podría exacerbarse. Dice Carola, por fin, Luis Daniel, ¿qué fue lo que habló Petro con Trump? Podemos hacer un comentario ahorita, Carola. Joao dice, el socialista Antonio José Seguro arrasó este domingo en las elecciones presidenciales de Portugal tras obtener un respaldo masivo del voto moderado en el país frente a la ultraderecha. Dios quiera que haya sido una buena decisión la del pueblo. Esperemos, Joao, y el reto de Antonio José Seguro es un reto importante. Hacerlo bien para que la gente no tenga que buscar opciones más allá de la tranquilidad y de la esperanza. Bueno, resultados en Aragón. Otro tema significativo, el Partido Popular pierde 2 escaños pero saca 26 curules. El Partido Socialista Obrero Español le va muy mal, perdió 5 con relación a los que tenía, quedan 18. Vox, atención, Vox 14 escaños, ganó 7. Chunga Aragonesista, un partido regional de tradición en ese lugar, 6 diputados, ganó 3. Existe, tiene 2, perdió 1. Izquierda Unida Sumar 1 lo mantiene. Podemos no tiene, cuidado, Podemos desaparece del Parlamento, de las Cortes de Aragón, perdió el diputado que tenía y el PAR perdió el diputado que tenía. Así que ahí es importante. El gran detalle de eso, hubo una participación del 67,6%, la mayoría son 34 parlamentarios y no dan las cuentas, a ninguno le da solo. La posibilidad, un acuerdo Partido Popular Vox que daría 40 curules. Esa podría ser, habría que ver si pactan y en qué medida. La otra posibilidad, mucho más lógica en el sentido de la política, pero inaplicable, Partido Popular, PSOE, que daría 44. De resto, no dan las cuentas, así que a lo mejor toca repetir elecciones, porque Vox va a insistir en que le den preponderancia y a lo mejor el PP, temeroso de que le arañen el piso, no quiera pactar. Y una alianza PP-PSOE tampoco se ve factible porque lo nacional termina arropando a lo local. Edith Campos dice, hola, los ánimos están tensos en muchos países. Bastante, Edith. Bueno, para responder un momento a Carola que dice, ¿qué fue lo que habló Petro con Trump? Hablaron de cooperación, de posibilidad de intercambio, y se fueron después por lo anecdótico. El América, con la gorra que pintó, la S que le pintó Petro a la gorra. Para decir que no es América, hacer América grande otra vez, es hacer a Américas grande otra vez, pero termina siendo más bien una relación pintoresca y pareciera más bien que después Petro trató de suavizar todo, pero como que Trump puso las cartas muy claras como ahí, además una reunión donde estaban entre otros el vicepresidente Vance, el secretario de Estado Rubio y el senador Moreno de origen colombiano. Y bueno, ahí podríamos profundizar un poco más, Carola. Y nos vamos yendo con una noticia, les dije, noticia de última hora, polémica en Argentina, no deja de ser Argentina noticiosa, y es que el Senado de Argentina aprobó con 42 votos a favor
y 30 en contra, una controversial reforma laboral que maneja temas relacionados a la jornada, despidos, límites a la huelga, temas de vacaciones. Ahora va el resultado, va la discusión en la Cámara de Diputados. No dejó de estar tampoco la política de estar presente allí. Vimos a una Patricia Bullrich gritándose con un parlamentario, incluso un parlamentario del peronismo dijo, bueno, los nazis también decían en Auschwitz que el trabajo hará libre, y eso ocasionó que Patricia Bullrich se interrumpiera. Victoria Villarroel, que conducía el debate, la vicepresidenta argentina, fue increpada por Bullrich, que le pedía que pusiera orden. El hecho es que se aprueba esta reforma, y aquí uno hace preguntas. ¿Dónde están el resto de partidos? El que encabeza la resistencia contra esta reforma, que habrá que leer con cuidado, es el peronismo. Y se habló allí de Cristina Fernández. Los que apoyan, la gente de la Libertad Avanza. ¿Cuánta falta hace una Unión Cívica Radical fuerte, el tradicional Partido Socialdemócrata Argentino, que ha quedado simplemente como un compañero de baile de lo que ocurre allí? Entonces, bueno, vamos a prestar atención a Argentina, pero habla el oficialismo argentino de una reforma radical y rápida en la Cámara de Diputados. Nos dice aquí el señor Antonio Domínguez, muy buen programa. Una primera parte con un comentario y un análisis político a través de un cantante, y una segunda tanda con acertada información electoral. Todo acompañado con pertinentes comentarios. Bueno, el señor Antonio Domínguez hizo la reseña de lo que fue nuestro programa de hoy, acompañado además por el ímpetu, el ánimo de todos ustedes que, bueno, hacen al programa bastante dinámico, y es la idea. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, que los forma, los guía, los acompaña y los prepara para convertirlos en triunfadores. Policreativa Consultores. Bueno, la señora Yolanda dice, gracias por un programa más ilustrativo. Bueno, gracias a ustedes, señora Yolanda, por ese ímpetu y todo ese afecto. Bueno, nos vamos. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien habló para ustedes en esta vuelta al mundo semanal, como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, nos vamos entonces, muy pendientes. Acuérdense que el programa queda grabado, pueden escucharlo a través de mi cuenta Telegram o de mi canal YouTube, @Luis Daniel Álvarez de Radio. Allí pueden escuchar, pueden revisar todos los comentarios que tenemos. Y bueno, hasta el próximo jueves, entonces nos vamos a ir. Y vámonos con una canción. Por aquí nos decían al comienzo del programa, preguntaban sobre el tema del carnaval. Nos decía, bueno, ¿qué ocurre? Decía Chepina, ¿cómo se preparan para el carnaval? Creo que nada mejor que Celia Cruz con La Vida es un Carnaval. Hasta el próximo jueves aquí, en Sin Fronteras, pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Un abrazo para todos.